Ya está con nosotros el compañero Luis Lucho Roa, compañero abogado, profesor, consultor, asesor. Tenés un currículum larguísimo, Lucho, y es un honor tenerte con nosotros. Bienvenido. Además porque has trabajado con el sindicato, has estado también en materia de capacitación, y claramente te necesitamos para charlar sobre estos temas de coyuntura. ¿Cómo estás? Bien, bien. Se resuma peronista hincha de Boca. Ah, listo, listo. Para la próxima ya hacemos así. No sé, que genero bronca tal vez de un lado o de otro, pero bueno, hay que Pero es bastante aguantársela. abarcativo, ¿eh? Ah, Peronista sí, hinchado. sí, los peronismos. Los peronismos, claro, Los tal cual. peronismos. Así que sí, es una categoría demasiado, extremadamente amplia. Bueno, Bienvenido. Gracias, muchas gracias, en serio. Luis, gracias por venir. Bueno, un poco, nada, para charlar este tema que está en boca de todos, porque nuevamente estamos en un momento donde la política entra a las casas, ¿no? Y se discute en las casas mismas y claramente en los sindicatos hacia adentro hay como temas que nos impactan directamente, porque claramente hay una agenda que de repente empieza a hablar de ultraactividad, empieza a hablar de convenios colectivos de trabajo, cuestiones que parecía que estaban saldadas, que de repente se ponen en duda en la boca de algunos candidatos también, pero tal vez tu visión, vos que estás bastante cercano también a las bases de diferentes sindicatos, de este momento en que estamos atravesando, ¿no? Bueno, bienvenido sea que se hable de política, Ujú. ¿no? Y que no judicialicemos la política y eso es bueno, eso es bueno. Yo creo que en el medio de esta incertidumbre tremenda y las tensiones que nos genera, es bueno volver a hablar en términos políticos, aunque estemos discutiendo con quien no nos quisiéramos, con quienes no quisiéramos discutir de temas, como vos decías Ujú. recién, absolutamente saldados. Evidentemente tan saldados no están en la sociedad de hoy. Recién al ingresar estábamos hablando de la pandemia, recién al ingresar estábamos hablando de cómo han cambiado las cosas, la perspectiva que tiene, la idea que uno tiene de uno mismo, y esto no es algo que nos suceda a nosotros acá en esta mesa, sino que le sucede a lo largo y a lo ancho del mundo, a ciudadanos de distintas latitudes. Esto ha puesto en tensión cuestiones como vos señalabas, me quedo eso de saldado, y evidentemente hay una hegemonía nueva o una contrahegemonía que pretende situarse en el centro de la escena como nueva verdad revelada, discutiendo aquellas cosas que nosotros pensábamos que estaban recontrasabidas. Por un lado, ustedes, nosotros como sujetos sindicales, como sujetos políticos sindicales, somos tributarios de una cultura que parece que desde hace 70, 80 años, desde la generación del 45, nosotros teníamos asumidas y formaban parte de aquello que estábamos dispuestos a defender, y que el pueblo se enrolaba masivamente en la defensa de los derechos sociales. Eso hoy está en discusión. Hay quienes pretenden volver al 43, a 1945, al antes, quieren volver a la época de Robustiano Patrón Costas. Pues fíjate, hay cuestiones que presumían saldadas. El pacto democrático. Estamos en los 40 años del pacto democrático y algunas discusiones no eran tales. Eran algunos dinosaurios que andaban sueltos, pero hoy, en un cargo expectante, una presunta y posible vicepresidenta de la Nación, hoy candidata a presidenta de la Nación, está discutiendo ni más ni menos que un capital histórico de la democracia argentina, cuál es la política de derechos humanos. Y eso está en discusión, pareciera que está de vuelta cuestionándose. Para los laburantes, para las trabajadoras y las trabajadoras, esto no puede ser un tema menor. El 60% de los desaparecidos, de las víctimas del terrorismo de Estado, provienen del movimiento obrero organizado. Así que no es algo que le pasa a los organismos de derechos humanos. Cuanto esto ya es lo suficientemente intenso y revulsivo, que se ponga en discusión el pacto democrático que cumple 40 años, que se ponga en discusión el pacto social que nosotros los peronistas lo forjamos a fuego allá en la jornada del 17 de octubre del 45, parece que, escuchando por ejemplo al candidato que salió o que obtuvo mayor cantidad de votos en las primarias, no solamente pone en discusión esos dos pactos, está en discusión el pacto constitucional básico, el pacto republicano básico, porque él alerta que el origen de todos nuestros males se produjeron hace 100, 110 años, y que yo sepa, hace 110,
113 años, o 111 años, lo que sucedió es la ley Sáenz Peña. Con lo cual, si nuestros males empiezan ahí, está en discusión la ley Sáenz Peña, el voto universal, secreto y obligatorio. La democracia. Están en riesgo nuestros derechos sociales y están en riesgo nuestros derechos humanos que se vinculan si bien los derechos sociales son derechos humanos, se vinculan con lo más caro de nuestra existencia misma. Sí, esto que vos mencionás habla también de una historia que no hay que relajarse en cuanto a la construcción de la historia, ¿no? Es algo que está en movimiento y quizás haya como habido una relajación en cuanto a estas causas, estas conquistas que hemos tenido a lo largo de la historia, que obviamente requirieron mucha militancia, hasta sangre en las calles, y quizás este germen de derecha quizás no es totalmente consciente, el votante de derecha no está totalmente consciente de lo que está lo que está votando, ¿no? Más que nada, no sé si militando tanto. Es como una idea media solapada detrás de otra media marketinera, ¿no? Me parece a mí. Sí, yo creo que algo de eso hay. Mirá, lo primero que yo, más allá que seamos tributarios de los peronismos, a mí el ABC del peronismo da cuenta de que jamás uno debe burlarse de la voluntad popular. Las urnas son sabias, y eso para mí es indiscutible. Después discutiremos cómo se llegó a esto, y creo que en ese paso estamos. Esta es mi humilde opinión, creo que la política tradicional, porque para mí no existe una casta política, no existe eso, la política tradicional no escuchó al candidato de la ultraderecha, al que más votos obtuvo. Del mismo modo, creo que tampoco lo hicieron sus votantes. Y ahí está una paradoja. Hay un voto que ya no es nuevo. En el 2015 hubo un voto emotivo, que hubo una inflexión en las características del voto, entre el voto militante, el de la racionalidad política, versus un voto emotivo. Evidentemente, algo de eso se empezó a instalar en nuestra sociedad, como en otras sociedades también. Lo que sucede es que, como decíamos recién, la pandemia, la incapacidad que ha tenido en los últimos dos gobiernos democráticos, uno por voluntad decisiva de querer torcer el rumbo del modelo económico y el modelo social, y otro porque no supo revertir esa herencia que le dejaron. Pero los últimos dos gobiernos democráticos dejaron un sabor a poco en grandes contingentes, en un universo muy grande de la sociedad. Algunos nos señalan a los jóvenes. Yo no sé si son solamente los jóvenes. Vos fijate que el candidato más votado en las PASO ganó en las villas y ganó en los barrios pitucos, como se dice ahora. Claro, dentro de ese tercio no están solamente los jóvenes que militaron el voto de Milei, que vienen militando hace mucho tiempo ese voto de Milei, sino que dentro de ese grupo hay mismos trabajadores, hay gente de barrios carenciados, hay de todo. No se puede seleccionar solamente ese espacio, como quizás sí pasaba muchas veces con las victorias del PRO o de Juntos por el Cambio en la ciudad, donde ahí sí se ve más marcado que el voto es de una élite o es de lugares de sectores con grandes ingresos. A mí me parece que por ahí viene la mano. Yo creo que sí hay un voto emotivo. Si vos ves la campaña de Milei, habla a todos por igual, cuando hasta el propio ex Frente de Todos, Unión por la Patria, siempre tuvo una lógica monolítica y homogénea de hablarle a su electorado. Hoy por hoy está haciendo lo mismo que lo que hace de un tiempo a esta parte de la Realpolitik, que es segmentar el discurso. Milei no segmenta el discurso. Milei no segmenta el discurso, le habla a todos por igual. Obviamente que uno no puede estar con el Dios y con el diablo. Evidentemente responde a determinados intereses. Y en eso, ahí creo que está la cuestión. A ver, los personajes públicos, los personajes políticos no son lo que son solamente, sino lo que representan. Yo creo que uno tiene que medir a un político, a un personaje público por lo que representan. Y Milei, a mí como parte de la clase trabajadora, no me representa ni emocionalmente ni en cuanto a mis intereses más
más concreto, mis derechos laborales, cuando cada vez que a comienzo de mes voy a pagar el alquiler y pienso en por qué no tengo una casa, que tiene que ver cómo accedo a la educación, a la salud pública. Evidentemente mis intereses no están contemplados ahí. Bueno, y ahí es otra cosa. Ahí hay una racionalidad que nosotros no podemos penetrar con nuestro discurso. Por eso yo creo que hay que dar una racionalidad. Me parece muy bien contestar racionalmente frente a argumentos que a un sector, que es el núcleo duro, el tanque de ideas de Milei, el combustible, los intereses que representan, sí les interesa modificar de las políticas económicas, sociales, argentinas, pero también tenemos que volver a reconciliarnos con la sociedad, porque le estamos hablando en sánscrito. Claro. La sensación que me da de la política es... El peronismo siempre supo hablarle al pueblo, siempre. Y eso y supo acomodarse a sentidos de época. Un peronismo emancipador de los 45, una emancipación distinta en los 70, de la mano del Flower Power y de las izquierdas que decían presentes y de la doctrina social de la Iglesia, de la teología de la liberación, un peronismo, hasta el peronismo noventista, hasta que yo reniego, podría discutir 10 horas, no viene al caso discutir si era peronismo o no peronismo, para mí no, pero bueno, aún asumiéndolo como tal, era esa posibilidad de interpelar en la sociedad y lo que estaba pasando. Lo que está sucediendo, al menos lo que a mí me parece humildemente, es que no estamos pudiendo interpelar esa sociedad. Y le hablamos, es como un significante vacío, hablamos sin... Nuestras palabras carecen de sentido. Sí, y puede ser también que lo que se dijo durante esa semana, luego de las elecciones, que se estaba haciendo política para los políticos y no política para la gente. Se le estaba hablando a otros políticos para, digamos, para pasarlos por encima. No con teorías, no con ideas, sino tratar de taparlo al otro o tratar de ganar algunas discusiones internas y no ganar el electorado, no tratar de dar algunas ideas para el pueblo y mucho menos para los trabajadores. Sí, me hiciste acordar de algo, que es una frase de un libro de Osvaldo Soriano, que no habrá más penas ni olvido, que se la robó Fabio después, cuando dice: yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Y es muy profunda eso, porque la forma del activista del campo popular siempre es una forma natural de la vida misma, emparentada con el sentido común, al punto de emparentarse con los sectores populares sin advertir que estabas haciendo política, porque era la naturalidad en el ejercicio del vínculo social. Hoy parece que no es natural. Hoy a un chico voy y le digo cosas que por ahí siento yo mucho, le hablo llorando al lado del cuadro de Perón, de Evita, y es un significante vacío. Le digo, el amor vence al odio, y me tira con la zapatilla. Y son significantes vacíos. Y esto, creo que Axel ayer lo decía justo: muchachos, hagamos somos como las viejas bandas de rock que repetimos siempre la misma canción. Un poco lo que le pasó a la izquierda, ¿no? Con los términos de burguesía, de imperialismo, ¿no? Y no porque no existan. Claro que están vigentes. Y claro que dar cuenta en términos racionales y en términos explícitos de cuál es nuestra postura. Pero creo que ahí hay un voto reactivo que nosotros tenemos que interpelar de alguna manera. Le decimos a los chicos: mirá, no vas a perder los derechos si gana este muchacho o gana esta señora. ¿Cuáles? Hace 2 o 3 semanas comencé un curso en la Universidad de Moreno, soy profesor ahí. Levantan la mano quiénes trabajan la mitad del curso, quiénes están registrados, quiénes están, el mal llamado en blanco. Odio decir blanco o negro porque no me parece. Hay que deconstruirse en todos los órdenes del lenguaje. Levantó la mano un solo chico. Ese chico es el único que sabe lo que es un aguinaldo. Ese chico es el único que sabe lo que son las vacaciones. Pero todos saben lo que es el trabajo, al menos de los que levantaron la mano. Es decir, vas a perder los derechos. ¿Cuáles? Vas a perder los derechos. Y esto es algo que le cuesta mucho a los sectores populares, a la política de los sectores populares. Me entro en tensión cuando digo progresista, por eso traté de cuidarme. Es decir,
Claro, no es tangible. Claro, vas a perder tus derechos, pero si cada vez que yo salgo me roban en la parada de colectivo. Yo tampoco quiero la cana con sus atrocidades, ni con el gatillo fácil y décadas despotricando contra eso. Pero hay cosas que no lo sienten como tales y piensan que somos marcianos, que venimos de otra galaxia. Bueno, yo creo que hay que interpelar a esa sociedad. Yo creo que, lo vengo diciendo todos estos días, hay que volver al viejo básico. Hay que volver hay que volver a perder el tiempo, y lo digo entre comillas, o perder el tiempo, perder media hora, una hora, con cada compañera, con cada compañero. Volver al original, menos WhatsApp, menos Instagram, menos TikTok. Más emocionalidad directa, más vamos a tomar una cerveza, tomemos unos mates, hablemos, ¿qué te está pasando a vos? Yo creo que es la forma de reconstruir los lazos sociales, porque también todo esto que nos dejó la pandemia, toda una identidad social, una asociatividad que es la suma de muchos pedacitos dispersos donde cada cual está en su casa escondido y te conectás a través de una red. Bueno, hay que volver a reconstituir el lazo social. Y me parece que eso se trata, volver a decir, sos mi compañera, sos mi compañero, compartimos cosas, compartir el pan significa ser compañeros y compañeras. Creo que por ahí pasa la cosa y ¿tenemos tiempo? Desconozco si tenemos tiempo, pero esto hay que hacerlo. Para la primera vuelta, para la segunda, y porque esto va a llevar muchísimo más tiempo que eso. Hay que hacerlo. Y ya no por el peronismo o por el gobierno, si queremos seguir viviendo una sociedad civilizada. Sí, pensaba en esto que comenzamos a hablar, ¿no?, en relación a las reformas. Bueno, la reforma vuelve otra vez a través de estas propuestas, ¿no?, de estos candidatos y candidata, ¿no?, en relación a la reforma que para nosotros implica, o sea, lo primero que pensamos es pérdida de derecho. Y entonces pensaba también que es como una amenaza para un sector que es el registrado, que como vos decís, hay todo un sector muy grande que no tiene esas garantías, esos derechos, pero que también pensaba, digamos, un poco, me surgen dos cosas. Una es como un retroceso a un estado de no derecho y que la amenaza para los que sí, digamos, contamos con este trabajo, con un trabajo con el que sea, el que está, digamos, en condiciones, y después que eso de alguna manera nos impide avanzar en reformas quizás que sean... que conmuevan, o sea, que convoquen inclusive a nosotros mismos con mejores posibilidades de trabajo, ¿no? No sé, hace poco se habla de la jornada reducida, de, digamos, la distribución del trabajo en términos de reducir esa jornada, o pensaba también en las demandas feministas en relación a, digamos, las tareas de cuidado y, digamos, de que aparezcan otras cuestiones que están vigentes, que se empiezan a hablar, pero que finalmente en estas propuestas lo único que hacen es, si se quiere, postergarlas muchísimo más, o la discusión, porque estamos de alguna manera volviendo al no derecho, al piso de no derecho, digamos, con estas propuestas que venimos escuchando, digamos, hacia las elecciones. Y que tampoco, digamos, no solo nos afectan o nos amenazan a nosotros, el trabajadores registrados, sino que tampoco puede convocar a ese sector que es no registrado, que trabaja en negro o que, digamos, no tiene condiciones mínimas. Pero que sería un gran punto, digamos, poder pensar en una reforma que también sea, o sea, que convoque a todo ese sector que no está trabajando en condiciones de garantías, ¿no?, mínimas, digamos, para la supervivencia. Entonces, como me surgen estas cuestiones, ya como es retroceso de retroceso, y al final, digamos, es como quedan como dos polos, los que, digamos, cuentan con esos derechos y los que no, y la disputa se ve socialmente, porque, digamos, a ellos no les interesa porque son derechos que no tienen, y a nosotros pensamos desde nosotros y desde nuestros propios pisos de derecho. Entonces, y las discusiones que, si se quiere, podrían hacernos avanzar social y culturalmente, digamos, política y económica también, ¿no? Porque cuando hablamos o cuando pienso en la distribución de las tareas de cuidado, también pienso, digamos, que ahí hay un caudal de dinero que
digamos que todos los días se labura y que no digamos que nadie recibe las retribuciones correspondientes por eso, digamos, si lo pienso como más a largo plazo, digamos, como que esas discusiones van a quedar cada vez más postergadas en estos términos. Tiraste un montón de temas y no sé por cuál empezar, pero porque es muy interesante. A ver, creo que el neoliberalismo ha logrado algo que eso constantemente nos madruga. Lo hicieron en los 90. Van a decir que estoy esquizofrénico porque recién hablé de los 90 y el peronismo y ahora el 90 del neoliberalismo. Bueno, dejemos esa disputa conceptual en otro momento que ya da para mucho, pero el neoliberalismo siempre tuvo en los 90 y en el 2015 tuvo una habilidad que es la de vender un beneficio futuro. E incluso te dice, es necesario sufrir hoy para ser felices mañana. Ahí podemos meter en el paquete la teoría del derrame, y que dice, es necesario sufrir hoy para que la copa se empiece a llenar de riqueza y un día la copa derramará. Era como decía Néstor, ¿no? La copa estaba pinchada, estaba rota, algo le pasó a la copa. Pero tiene esa habilidad para decir, hoy no va a pasar nada, ni mañana, pero tenemos que sufrir mucho para llegar a... Lo dijo Carlos Rodríguez ayer, que es el principal asesor del candidato más votado. Lo dice esa 35, 40 años. Lo dijo Carlos Rodríguez, que es su principal asesor económico, y habló de dolor. Es necesario mucho dolor. Es muy fuerte eso. Dolor. Es necesario dolor para salir de esto. A ver, Keynes decía, por ejemplo, que en el largo plazo estamos todos muertos. Sí. Y eso es básico. Evidentemente no hay una sola salida de esto. Pero lo otro, referido a lo que vos sostenías, es que desde los 90, fundamentalmente desde los 90, con respecto a los derechos sociales fueron desmontados en los 90, ¿sí? Y lo que se planteaban, yo me acuerdo haber un viejo trabajo que hice, lo debiera buscar porque tiene una actualidad interesante, decía, derecho del trabajo, del derecho al privilegio. Es decir, hay una construcción ideológica alrededor de los derechos laborales que en realidad son un privilegio. Eso viene de von Hayek, al que el candidato más votado le roba ahí y le hace control B, control C. Von Hayek sostenía que la injusticia social era una inmoralidad. ¿Cómo le vamos a quitar? Le vamos a quitar cosas a los que tienen para dárselas a los pobres por el mero hecho de haber nacido como tales. Es una brutalidad que hoy hasta suena de moda. Vos lo decías hace 5 años y te acusaban de cualquier cosa. Era brutal decir eso, era imposible. Nadie se bancaba que alguien dijera sin ponerse colorado eso. Bueno, hoy se dice. Y en los 90, fundamentalmente, ese discurso prendió. ¿Quién tiene los privilegios? Y los privilegiados son los que tienen trabajo, los privilegiados son los que están registrados, privilegiados son los que tienen un convenio colectivo de trabajo y van a tener jubilación, y los demás no. Y te hablaban de que era necesario fortalecer la economía antes de repartir derechos, con lo cual, ¿para qué? Para que dejen de ser privilegiados y estemos todos en el mismo paquete. Hoy, algo de eso ha permeado. Porque no son los sectores de la UCEMA, la universidad donde está Carlos Rodríguez como rector y que es el principal asesor de Milei. No lo dice la UCEMA, que los laburantes somos los privilegiados. Lo están diciendo otros laburantes. Otros laburantes. Y en eso me parece que nosotros tenemos desde el movimiento obrero organizado, la cuestión no pasa por pelearnos con los otros. Vos dijiste algo hace un ratito. Había un debate muy interesante cuando se discutió en la Cámara de Diputados en comisión sobre las nuevas licencias parentales y tiene que ver con las tareas de los cuidados, ¿no? Y estaba la discusión en torno de los monotributistas sociales, los movimientos sociales, y el planteo era por momentos parecía que el planteo era construir un derecho del trabajo paralelo al ya existente, solamente para los monotributistas y para los movimientos sociales, para la informalidad. Y en eso se ponían de acuerdo algunos compañeros muy bien intencionados con Juntos por el Cambio.
Estaban totalmente de acuerdo. Es decir, dualizar la fuerza de trabajo entre los laburantes tradicionales y los informales. Darles derechos de segunda categoría, una suerte de clase obrera bis. Claro. Y cuidado con esa dualización. Nosotros no tenemos que caer desde el movimiento obrero en pisar esa cáscara de banana de la dualización. Nosotros tenemos que ir a buscar, a rescatar porque creemos que tenemos un fundamento histórico para decir, desde el cual decimos cosas que tienen sentido a esa clase obrera informal. Y en eso decirle, mirá, ¿sabés qué? Yo sé que vos querés rifar todo si total no tenés nada. Pero el día que vos te vayas, el día que vos rifes, vas a rifar lo que yo tengo. Y en eso te necesito del mismo bando. Y para pelear por todos. Por eso yo creo que el movimiento obrero organizado se tiene que hacer cargo de esa agenda. Acá no pasa por darle a los monotributistas, los 3 millones de falsos monotributistas, que en realidad es relación de dependencia trucha. No pasa por darle algunos derechitos de segunda categoría. Pasa por incorporarlo al nudo troncal del derecho social, del derecho al trabajo, porque son trabajadores con todas las de la ley. Bueno, hay que hacerles sentir que la ley también es para ellos, que esa ley que protegemos significa muchas cosas, y que si a nosotros nos sacan los derechos que tenemos, ellos jamás van a tener lo que nosotros tuvimos, y nosotros vamos a perder lo poco que nos queda. En este último tiempo mencionabas, bueno, como historia próxima a los últimos 2 gobiernos, ¿no? Y que claramente se evidenció una crisis de partidos, ¿no? Que antes quizás no era tan evidente, que antes era muy claro que había 2 partidos fuertes en el país y, bueno, disputaban el poder. Hay como una crisis y el armado de frentes ahora es muy común. En esas crisis, obviamente crisis de instituciones, de todo tipo de instituciones, nuestras también, sindicales también, con crisis del movimiento obrero, surgen estas derechas, ¿no? Un poco lo que decíamos al principio también, marketineras que de repente discuten instituciones como la iglesia, como la doctrina social de la iglesia, como la justicia social, como nada. ¿Notás que desde el movimiento obrero se lo vio venir o se lo ve venir o se lo piensa de alguna manera en las bases o en las cúpulas mismas? El tema de che, está creciendo algo que no podemos controlar, que no sabemos cómo encararlo, que sí, nos juntamos y lo vemos y lo tratamos de analizar, pero no podemos encontrar la vuelta que hace que un trabajador con tradición peronista, con estos mal llamados privilegios, ¿no? de ser trabajador registrado, vaya a votar a un tipo que le está diciendo, che, mirá, te voy a sacar todo lo que tenés, y sin embargo consigue su voto. ¿Cómo ves vos desde tu cercanía con las bases de los sindicatos, con los trabajadores y trabajadoras en ese de vuelta? Te soy sincero, desde la dirigencia no lo advierto. Yo creo que estamos por un lado queriendo dar racionalidad a un debate que no la tiene. Claro que hay que responder las brutalidades que se dicen impúdicamente todos los días, impunemente. Claro que hay que dar cuenta de eso. Pero creo que hay un rasgo que no pasa por la racionalidad política tradicional, y yo creo que ahí el peronismo tiene que ir a su combustible histórico. Yo creo en la conducción, los cuadros y la base, y creo que acá por ahí nos falta un GPS, nos está faltando un GPS. No son pocas las cosas que han sucedido, podría dar explicaciones del por qué, pero creo que nos está faltando una vuelta de tuerca en todo eso. Creo que esto puede venir, por un lado, una reconstitución del tejido social, donde los sindicatos y los movimientos sociales, claro que tienen mucho para decir. Los sindicatos han perdido la espesura que tenían en la década del 70 o en la década del 40, pero todavía tienen una materia pendiente que no la puede dar ningún otro sector en la sociedad. Concretamente, interpelar al capital. Los movimientos sociales, con todo respeto, no interpelan directamente al capital. Cuando cuando dan cuenta de sus demandas, llenan la 9 de julio en Frente de Desarrollo Social. Cuando el movimiento obrero hace una huelga, está interpelando a las cuentas bancarias. Y ahí hay una diferencia sustantiva en la distinción capital-trabajo. Creo que por ahí pasa una parte del tema. Lo otro es
obviamente da racionalidad. ¿Qué pensamos de la pérdida de la indemnización por despido? ¿Qué pensamos cuando dicen no queremos más salario mínimo vital y móvil? ¿Qué pensamos cuando te dicen hay que ir por la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo? Hay que dar respuesta de eso. Y también hay otros debates. La Argentina hace 40 meses que está creciendo. Y crece, y crece, y crece. En el medio de todo este desmadre, crece. Mientras los dos candidatos le están diciendo, y el tuit de Carlos Rodríguez de ayer, es necesario recesión. Plantea recesión, es necesaria una recesión. Con lo cual, hasta los sectores empresarios deberían estar muy preocupados. Pero la Argentina crece hace 40 meses, pero mi salario no crece. Con lo cual ahí hay una discusión. Ahí hay un aumento exponencial de la rentabilidad empresaria, hay un aumento exponencial de la riqueza de algunos sectores. Entonces, ¿cómo discutimos hoy la rentabilidad? Y una manera de discutir la rentabilidad es, ya que no me vas a dar plata, discutamos mi tiempo. Discutamos mi tiempo. Y mi tiempo se puede discutir diciendo, mira, mi viejo lo que antes hacía en 8 horas, yo lo hago en 4 o en 5. Lo que mi viejo antes hacía en 30 años, yo lo hago ahora en 20. Con lo cual ahí, el tiempo. Mientras la derecha nos está diciendo jubilate a los 80 años, hay una racionalidad económica en la que perfectamente nos podríamos jubilar a los 50, 55 años. ¿Por qué? Porque primero tiene que ver con esa productividad que no es que los patrones nos dan trabajo, no, el trabajo lo ponemos nosotros, claramente que el trabajo lo hacemos nosotros. Entonces, si el trabajo lo hacemos nosotros y es mucho más productivo, quiero ser socio en ese aumento de la productividad. La globalización nos ha llevado a eso. Bueno, nosotros somos lo que hemos empujado el carro. Entonces queremos ser socio de eso, jubilándonos más pronto, trabajando menos horas por día y por semana. El tiempo. Hoy decir que un hombre no debe tener más 2 días de licencia cada vez que nace un hijo significa, y que tenga un montón de días, es una definición en torno a quién va a cuidar los chicos. Es una definición en torno a cuál es el proyecto de vida y el proyecto social, el proyecto político y económico de las mujeres. Con lo cual, ahí estamos diciendo muchas cosas, discutiendo simplemente las licencias parentales. Y yo te diría, visibilizar lo que se está haciendo. Hace 2 semanas se aprobó un dictamen por el cual, por mayoría en comisión, por el cual se avanza a reformar la ley de contrato de trabajo e introducir una serie de licencias parentales para que los chicos no los cuide solamente la mujer. Estamos hablando del tiempo. Empieza esta semana que viene seguramente el debate en comisión, en legislación del trabajo, en torno de la reducción de la jornada de trabajo. Porque tenemos una jornada que fue revolucionaria en 1929, pero desde 1929 tenemos la misma ley. 8 horas diarias y 48 horas semanales. Vamos por las 6 horas. Y vamos porque cada día se trabaje menos y cada semana se trabaje menos. ¿Por qué? Y porque siempre es el tiempo. Y el tiempo parece que corre solamente en contra nuestro, ese reloj corre en contra nuestro y no de los sectores del capital que se han visto beneficiados, y muy beneficiados en estos 40 meses creciendo la economía. Y por mi casa no pasó. Estamos conversando con Lucho Roa, abogado, consultor, asesor sindical también. La verdad que es muy bueno escucharte un poco para traer un poquito de claridad. En el medio de la incertidumbre, que la otra vez lo escuchaba, ¿no? Que la incertidumbre es peor que lo malo en sí, ¿no? Porque uno ya sabe que es lo malo, pero la incertidumbre a veces te carcome. Y está bueno la discusión y que estos debates se lleven a las mesas, a los sindicatos, y que se genere también este ida de vuelta. ¿Cómo observás vos también este factor que cada tanto pasa, que es la antipolítica, ¿no? Milei se vende como un antipolítico y claramente ya es parte de esto que él menciona como casta, ¿no? Que es algo que llevó el movimiento de Podemos en España y que le resultó también positivo, pero digamos desde el otro lugar, desde el poner en discusión esto de la jornada horaria, de un montón de cuestiones de derechos laborales, y en este caso lo tomó para el otro lado, ¿no? Cada tanto pasa esto, ¿no? De decir que la política no sirve, de que los políticos son todos chorros o que los sindicalistas son todos chorros, y hacer esta cuestión de generalizar, ¿no?
y que es muy consumido además, ¿no? Es un concepto bastante consumido. El tema de casta es como, pareciera que creció bastante, digamos, en la discusión social pública, ¿no? Hay un doble componente ahí. Yo usualmente, y de unos años a esta parte, cada vez que abro los cursos de Derecho del Trabajo, digo, sobre todo tengo un curso de Derecho Sindical, ahí en Sociales, y digo, es una encuesta absolutamente tendenciosa, sin ningún tipo de rigor científico, pero digo, ¿en quién crees menos? ¿En un empresario, en un político, en un sindicalista, en un juez o en un periodista? No pongo los abogados por razones obvias. Todos esos están en la banda negativa, Claro, digamos. pero ¿en quiénes creen menos? Creen en los políticos y en los sindicalistas. Y esto después lo laburamos a lo largo del tengo 4 meses para trabajar. ¿Qué tienen en común un sindicalista y un político? Y bueno, yo mal que mal, cada 2 años, cada 4, voto a un político para que me represente. Mal que mal, cada 4 años, un delegado cada 2, lo voto para que me represente. Ha sido, como decía mi abuela, pato gallareta. Es decir, me ha salido muy bien, me ha salido muy mal, me ha salido regular, pero los he votado. Pero jamás voté a un periodista. Yo jamás voté a un empresario. Jamás voté a un juez. Por eso digo, tras esa discusión e interpelar a unos sectores sí, a otros no, estoy en realidad llevándome por delante de la democracia. Hay un metadiscurso ahí en torno a que lo que estoy impugnando y no me banco es la ley Sáenz Peña. Y esto es lo que finalmente aparece en este discurso de Milei. Cuando Milei, haciéndose el Alfonsín, al cual repudia todo el tiempo, termina su campaña electoral de las PASO recitando el preámbulo, pero por el otro lado está diciendo que en el mismo discurso que nuestros males comenzaron con la ley Sáenz Peña, evidentemente hay un discurso muy complejo. Milei agrega un dato adicional que tiene mucho que ver con Vox, que ver con Vox. Es decir, cuando Milei dice, y esto lo tenemos que trabajar, cuando Milei dice somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, ahí hay algo que tiene que ver con un discurso muy furioso, que tiene que ver con un momento de la historia que se emparenta y es muy parecidito a esto. No fue la pandemia, fue la crisis del 29 aquella vez. Es la Alemania de 1933, la superioridad que buscaba en la, entre comillas, raza judía, el origen de todos los males y la explicación de todos los problemas. Bueno, ahora hay una casta difusa que él mismo integra. Yo creo que hay un discurso fuertemente antidemocrático que está ahí. Creo que nos pueden rescatar de esto las mujeres. Hay una sensibilidad adicional en las mujeres ahí que creo que puede ser muy importante. No solamente por el discurso de géneros, no solamente por las demandas recientes, sino por aquellos discursos más antiguos, es decir, por esa sensibilidad más básica. Es decir, hay disparates que puede decir un tipo que solamente tiene 4 perros con nombre de nazis de mercado, es decir, pero una mujer que sabe lo que es tener un hijo, tener una hija, criarlo, o lo que es la sensibilidad, aquella que no quiere tenerlo porque no tiene ganas, la sensibilidad, su sensibilidad es distinta para conectarse con el mundo. Yo creo que ahí hay un reservorio interesante. Como hay un reservorio muy interesante en la militancia política y sindical que todavía que se conmueve cuando vemos a una persona muriéndose de hambre. Tenemos que retomar eso, esa sensibilidad. Estamos discutiendo los valores humanos más básicos. No me da lo mismo que se muera mi hermano porque no tiene un hospital a que siga vivo. No me da lo mismo que coma que no coma. No me da lo mismo. No me da lo mismo ver a mi pueblo sin laburo que a mi pueblo con laburo. No me da lo mismo. Y eso nos tiene que indignar, nos tiene que potenciar, nos tiene que llevar a un lenguaje que recupere el humanismo más básico. Porque te digo, del otro lado está esto que cuando dice somos superiores estéticamente, moralmente, porque van de la mano lo moral y lo estético. Y no, la verdad que no. Cuando yo me miro al espejo, no tengo ojos azules.
Para ir un poco cerrando y volviendo al peronismo, que entiendo que está en este momento, ¿no? Observando el panorama constantemente y viendo de qué manera reconstruirse. ¿Pensás en un futuro del peronismo reconfigurado un poco, adaptándose a las nuevas realidades, con esto que mencionamos, ¿no? Del nuevo escenario que se viene, con una derecha que claramente se va a reorganizar en caso de perder estas próximas elecciones, se va a buscar la vuelta para reformularse porque sabe que el discurso cala en la sociedad. ¿Pensás en un peronismo quizás que pueda llegar a condensar esto que en un momento significó Grabois en una punta y Massa en otra punta, que los dos de alguna manera representaban ciertos sectores importantes del peronismo, y que ahora de alguna manera debe encabezar Massa? ¿Pensás en un futuro del peronismo como partido nuevamente, como movimiento popular en general? Yo creo que sí, no sé si lo vamos a llamar peronismo, como esta discusión que tenemos, el kirchnerismo es peronismo, realmente es discusión sonsa. Creo que el kirchnerismo en este momento está de baja porque no está pudiendo interpelar este momento como sí lo hizo magníficamente en las 2 décadas anteriores. Pero no voy a entrar en discusión tan absurda de si es peronismo o no. Hablemos del campo nacional y popular, del recupero de nuestras tradiciones, de lo que fueron las contribuciones del siglo XIX, de lo que fue Dorrego, de lo que fue Rosas, con esas pinceladas jacobinas, aunque parezcan contradictorias por momentos, con el Chacho Peñalosa, con Felipe Varela, hasta con Hipólito Yrigoyen, claro que con Forja, con el primer peronismo, con la generación de los 70, con el kirchnerismo, el campo nacional y popular, creo que es el núcleo duro de ese reservorio al que aludíamos recién, que puede interpelar. No lo creo no te lo diría como una afirmación, lo planteo como una necesidad. Muchas gracias, Luis, por venir a UTEDIC en directo. La verdad que tus palabras más que claras. No sé si quedó algo por fuera de la nota que quieras mencionar, que quieras decir, pero hablamos bastante. Me siento en terapia. No, nosotros hacemos catarsis también. No, tal vez ustedes, a ver, habíamos empezado la nota en torno de cuestiones concretas, la ultraactividad Sí. Y tal vez creo que es más amplia la cosa. Claro que hay que hablar de la ultraactividad, van para destruir la ultraactividad y en eso Bullrich y Milei están en el mismo paquete, quieren destruir los convenios colectivos de trabajo, para eso necesitan esmerilar la fuerza de los sindicatos, lo que quieren es volver a los 90, donde la ultraactividad ¿qué es? Es la vigencia de un convenio hasta que se negocie uno nuevo. Es decir, si no renegociar el convenio sigue el anterior. Y si no tenés el anterior, y si el anterior cae, te aplican la ley de contrato de trabajo. Yo lo que creo que van a presionar desempleo mediante y bajos salarios, van a presionarlos a la renegociación de los convenios colectivos de trabajo, eliminando la ultraactividad de los convenios que decíamos recién. Esto lo dice Juntos por el Cambio, y esto lo dice Punte, que es el asesor en temas laborales de Milei, con lo cual van por una gran reforma laboral donde hasta ni siquiera necesiten reformar la ley de contrato de trabajo, porque la reforma laboral va a ser por goteo y actividad por actividad, rama por rama, y van a llevar a los convenios incluso a que se negocie por empresa. Y con respecto a la indemnización por despido, me parece, digo esto lo más brevemente posible porque da para mucho más. En estos días estaba escuchando sustituir la indemnización por despido por un seguro de desempleo. A ver, no estamos discutiendo el 14 bis con esto. El artículo 14 bis de nuestra Constitución, que Milei dijo que hay que derogarlo, que es una versión pijotera de la Constitución del pueblo argentino de 1949. El 14 bis no es el soporte jurídico de las indemnizaciones. Nosotros tenemos una Constitución desde 1853 que dice que toda persona, todo ciudadano está obligado a no provocarle un daño a otro. ¿Sí? El artículo 19 de la Constitución, ustedes hablaban de los números, el pescado. ¿Sí? Todos estamos obligados a no dañar a otro. Y si dañamos, ¿qué pasa? El que rompe, ¿qué dicen en el barrio? Paga.
Artículo 19 de la Constitución. Si yo le cometo un daño a otro, tengo que resarcirlo, tengo que indemnizarlo. Si el empleador rompe sin ningún motivo un contrato de trabajo, lo tengo que indemnizar. El 19 es la razón de la indemnización. El 14 bis dice otra cosa más. Protege frente al despido arbitrario. Protege para que un patrón no pueda venirte un día y dice, prescindo de tu servicio, sin decirte por qué. Eso es una tragedia en la vida de cualquier ser humano y más en una familia. Y ahí volvemos a la sensibilidad básica. Es el 19 de la Constitución y el 14 bis. Y no tiene un corno que ver con lo que dice en la plataforma de La Libertad Avanza en torno de un seguro de desempleo. La indemnización por despido repara el daño de haber perdido el trabajo. Me están reparando todo lo que hice. Un seguro de desempleo simplemente me da un beneficio social, un beneficio de la seguridad social por estar sin trabajo. Son dos cosas absolutamente distintas, porque estoy en paro, como dicen los españoles. Podríamos hablar mucho de esto. Me quedo con algo. Estaba recitando ahí el preámbulo de la Constitución. Hay una perlita en la Constitución de 1853 a la que yo critico mucho. En un momento dice asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para asegurar los beneficios de la libertad. Es decir, que la libertad no sea solamente una entelequia que tienen algunos, los que tienen plata. Es decir, la libertad la tenés que tener vos, tenemos que tener todos, aún los que no tenemos nada en la billetera. No tienen que asegurar los beneficios de la libertad, porque si no la libertad es simplemente un discurso vacío. Clarísimo, Luis. Muchísimas gracias. Te agradecemos un montón por haber pasado. No, gracias a ustedes. Y te podemos seguir en las redes, porque sos muy activo en las redes sociales. Pero en las redes sociales somos todos campeones. Somos todos cracks. Bueno, te agradecemos un montón. Te estaremos llamando porque post elecciones también tendremos que hablar, sea como sea. Así que te agradecemos un montón que hayas pasado. No, muchas gracias por el tiempo.